Dios les bendiga. Qué bueno que estén con nosotros en esta noche que estamos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos entonces posicionados en el Evangelio de Juan en el capítulo 12 y estamos dando la segunda parte de los versículos del 1 al 11 que tienen que ver con ese evento maravilloso que hay en Betania, que es cómo Jesús es ungido allí en Betania. Pero antes de comenzar, yo los quiero invitar a que hagamos una oración y le entreguemos al Señor entonces este tiempo en la presencia del Señor. Yo quiero invitar a Fabercito si me colaboras con la oración y damos entonces inicio al estudio. Bueno, Padre de la Gloria, Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites reunirnos de manera virtual, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Padre, te pedimos a través de tu Espíritu que nos ayudes a que se produzca en nosotros mayor hambre y mayor sed por tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, y a retener en nuestros corazones lo que hoy tú nos vas a enseñar a través de la vida de Mauro, Señor. Oramos, Señor, para que le encontremos ese deleite, ese gusto, Señor, al profundizar en el estudio de tu palabra, Señor, de lo que tú permitiste que quedara escrito, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor. Te damos gracias y en el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Faber. Dios te bendiga. Estamos entonces estudiando el capítulo 12 de Juan y yo lo quiero invitar a que ustedes me acompañen en la lectura. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 11, dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no, por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se acercaban y creían en Jesús. Hemos leído entonces ahí la porción de lo que vamos a estar nosotros en el día de hoy estudiando. Que vamos a estar nosotros meditando en la palabra de Dios. Entonces, como recordamos, entonces aquí en los primeros versículos, Jesús está a 6 días de la Pascua y hacen gran hincapié en que estamos a 6 días de la Pascua porque recordamos nosotros que la Pascua nos va a ellos, a los judíos les recordaba la salida de Egipto, pero a nosotros como cristianos, lo que está haciendo Juan es que nos está recordando que en 6 días y la obra de Jesucristo nos libró a nosotros de la esclavitud del pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice aquí el capítulo? Nos está hablando que Jesús vino nuevamente a Betania y que han hecho una cena en conmemoración, en honor a él, ¿cierto? Y esta cena no solamente se lo hicieron esta familia, sino que en Betania, ¿cierto? Le hicieron esta fiesta. El versículo 2 dice, y le hicieron allí entonces la cena, y Marta servía, y Lázaro uno de los que estaban sentados a la mesa con el Señor. Aquí estamos viendo entonces algunas actitudes de personajes en este capítulo.
¿Qué nos dice primeramente a nosotros, por ejemplo, de Marta? De Marta nos está diciendo que Marta estaba sirviendo. Y ya no vemos una Marta amargada, no vemos una Marta refunfuñando, sino que es una Marta que ya ha sido restaurada, ha tenido un encuentro especial con el Señor. Y vemos también un Lázaro que, a pesar de las amenazas que vimos en los últimos versículos, ¿cierto? Desde el 9 al 11, que procuraban matarlo porque por causa de Lázaro muchos creían en Jesús. Lázaro estaba sentado a la mesa, sin temor alguno, estaba allí sentado a la mesa para cenar con el Señor. Ahora entonces vamos a ver, a entrar, ya vamos a ver otra actitud que sale a relucir en esta cena que le están haciendo allí al Señor. Y es lo que de pronto ahorita nos recordaba un poco Marta, Marta Galvez, que es que allí está una persona llamada María y que va a derramar un perfume ante los pies de nuestro Señor. Entonces, al ver esta actitud de María, nosotros tenemos que ver en esto, es la verdadera adoración que hay en el corazón de María, ¿cierto? Esa verdadera oración que tiene un costo, esa verdadera oración que sale desde lo más profundo de nuestro corazón y que es genuina. Y hay un contraste, si ustedes pueden darse cuenta, hay un contraste en este versículo 3 de una verdadera adoración, ¿cierto? De una genuina relación con Dios, una genuina, ¿cómo lo puedo llamar en este caso? Una genuina devoción hacia el Señor. Y hay un contraste con lo que nosotros podemos ver, ¿cierto? En la vida de Judas, que parecía tener una noble causa de ayudar a los pobres, pero lo dice más porque él quería sustraer y era un ladrón. Entonces, ahí hay un contraste, lo que tenemos que ver así a grosso modo, desde las alturas, esos versículos nos van a hablar eso. Ahora centrémonos en esta persona, María, y nos va a mostrar María esa verdadera, esa verdadera adoración. Entonces, al imaginar nosotros esta cena que se está llevando allí a cabo en Betania, no podemos cometer el error de imaginarnos esta cena sentados en una mesa como de pronto nosotros nos sentamos en la casa, o una mesa o una cena donde hay mucha gente y están sentados de pronto como nos lo muestran a veces las películas, donde hay cenas de reyes, donde hay una mesa grande con sillas y están sentados y hay una cantidad de cubiertos y allí están comiendo. No, en la época de Jesús, si usted coloca, por ejemplo, en Google, yo hice la tarea, colocar mesas en la época de Jesús, recreación de la última cena. Indudablemente va a salir una obra muy famosa, ¿cierto? Que es la última cena, pero no es esa. Hay otras que nos muestran la realidad y es una mesa en U, una mesa que es en U y las personas bajita y las personas están sentadas en el suelo compartiendo, tiradas sobre su regazo y sus pies hacia un lado. Es importante entonces tener esto para que entendamos lo que nos va a mostrar el pasaje más adelante. Entonces dice el versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Aquí entonces está nuevamente María. Esta María que tiene una característica que vamos a resaltar ahorita leyendo un versículo que nos trae Lucas. María la encontramos a los pies del Señor, como nos lo está relatando aquí este evangelio. Ella, entonces, vemos que no expresa, ella nos expresa de una forma más vivida su amor, su sumisión a la persona del Señor. Pero no solo es la forma en lo que realiza esta mujer al hacer esta acción, sino el símbolo que ésta tiene en el ungir al Señor con este perfume nardo puro y enjuagarlo con sus cabellos, que eso es lo que vamos a ver. Entonces, para entrar a estudiar la vida de María, su actitud,
quiero entonces resaltar esa característica que dijimos. Esta mujer siempre estuvo, ¿cierto?, a los pies del Señor. Cuando usted va y lee Lucas 10:39, allí en Lucas 10:39 nos muestra a nosotros que cuando el Señor estaba enseñando, así la gente se colocara, se pusiera brava, como lo podemos ver en este capítulo, en ese versículo de Lucas, capítulo 10:39 al 42. Marta se coloca, se disgusta, ella nunca se separaba de estar a los pies del Señor escuchando sus enseñanzas. O sea, ella le importaba mucho en intimar, estar cuando el maestro estaba cerca, estar a los pies de él. Y entonces Lucas 10 nos dice a nosotros, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo al Señor, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. Estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, lo cual no le será quitada. Entonces, eh, una sola cosa es necesaria en la vida de un verdadero adorador. Y María, el Señor dice, María ha escogido la buena parte y nadie se la podrá quitar. Entonces, esta María es una María que a pesar de cualquier situación que estuviera viviendo, ella siempre estaba a los pies del Señor. Cuando Jesús llegó a Betania y Lázaro estaba muerto, María se postró a sus pies, ¿sí? Entonces, es una mujer que estaba a los pies del Señor, fuera la situación que estuviera. Y hasta la invitación a que nosotros, cualquiera fuera sea nuestra situación, nosotros siempre estemos a los pies del Señor. Bueno, Juan nos dice entonces que María, la acción que va a hacer María es que María toma una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. El nardo, vamos a hablar del nardo. El nardo es una hierba aromática que crece en los pastos del Himalaya entre el Tíbet y la India. Allí nos dice más o menos que de allí proviene. Los grandes estudios que se han hecho acerca de esto es que viene de allí y entonces en vista del hecho de que tenía que conseguirse en una región tan remota de donde ellos estaban, ¿cierto? El transporte el transporte de la época era camello, a muchos kilómetros de distancia, muchos peligros, entonces tenía un precio. Nardo no era una especie que se consiguiera de forma local. Entonces, por ser de lejanas tierras y por lo buena y atractiva que era para el olor, la traía, ¿cierto? Entonces tenía mucho precio. Entonces, Juan nos está diciendo que no solamente era nardo, nos está diciendo que era un nardo puro, o sea, no era una imitación, era un nardo original, o sea, que había costado lo que verdaderamente cuesta, no es una imitación. Lo que Juan quiere hacer entonces es resaltar que el ser un nardo puro resalta el alto costo que este perfume tenía. Cuando nosotros vemos los evangelios sinópticos, ellos nos van a hablar a nosotros de este perfume nardo puro, pero ellos la van a reforzar con algo más, ¿cierto? Y algo más es que estaba en un frasco de alabastro, si usted lo ve en los evangelios sinópticos. O sea, una especie de yeso translúcido muy bonito para colocar este tipo de especies de alto costo. Y entonces, Juan no nos lo dice, pero los sinópticos sí nos hablan en dónde estaba este perfume. Ahora bien, Juan nos dice que era una libra, según el peso y no el volumen, lo que nos da a nosotros la posibilidad de decir que eran al menos unas 13 a 15 onzas de este preciado perfume.
Cuando nosotros pasamos esto a mililitros, si usted no se familiariza con onzas, ¿cuánto viene siendo 12 onzas? Cuando nosotros hablemos de 15 onzas, ¿cierto? 15 onzas nos está hablando a nosotros de aproximadamente 450 mililitros, ¿cierto? O sea, casi medio litro de ese perfume preciado. Eso es lo que ella derramó delante del Señor. Pero, ¿cuánto costaba este perfume? Ese dato nos lo va a dar Lázaro más adelante, ¿cierto? Un perfume que él dice que por qué no fue mejor vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Entonces, ¿cuánto costaba este perfume? Hagamos más o menos el cálculo. Cuando Lázaro dice 300 denarios, es decir, el salario de un año es eso, porque por otros datos de la palabra de Dios dice que el denario era la paga. Un denario se pagaba al día, por un día de trabajo, a las personas les daban un denario. Y si entonces nosotros descontamos los días de reposo y las fiestas que ellos tenían, entonces 300 denarios eran como decir un año de trabajo de una persona. Así que si nosotros hacemos cálculos, nosotros al día de hoy, ¿cuál es el mínimo laboral legal aquí en Australia al año? ¿Quién me regala ese dato? Sea escrito o ahora micrófono y nos dice. ¿Alguien sabe más o menos cuánto es el salario mínimo en Australia por un año? ¿O cuánto es el promedio que pagan a una persona por un trabajo en un año? Por ahí 55.000. 55,000, 60,000 dólares, ¿cierto? Ahora, entonces, imagínense, ¿cierto? Lo que esta mujer tuvo que ahorrar para poder coger 60,000 dólares y regarlo delante del Señor. Así que esta loción o este perfume que ella estaba soltando era un pequeño tesoro que María había adquirido para algo muy especial. Pero para María en su corazón había un mayor tesoro enfrente de ella, más importante que el valor material que podría tener este frasco de nardo puro. ¿Qué le pasó a María? Como la parábola de la perla preciosa. ¿Ustedes recuerdan la parábola de la perla preciosa? ¿Sí? Está en Mateo 13, 45, 46. Si quieren la podemos leer, ¿sí? Dice lo siguiente acerca de la perla de gran precio. Está en Mateo 13. Dice, la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, nosotros a María le pasó lo de la perla, al tener a Cristo en su casa, para ella era el tesoro. Cuando ella halla a Jesús, lo demás pierde brillo ante lo que ella tenía. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que suceder. Nosotros, al tener un verdadero encuentro con Jesús, el resto puede ser valioso, pero nunca más importante que tener una intimidad con Jesús, que vivir con Jesús. Jesús, entendamos, querida iglesia, Jesús es el verdadero tesoro de nuestras vidas. Ante su Señor, María dio algo de gran valor para ella, porque era de gran valor para ella, ¿sí? Pero María tenía en su corazón tal vez el mismo sentir que tuvo el rey David cuando él le iba a ofrecer al Señor algo. En 2 Samuel 24, 24. 2 Samuel 24, 24. El que esté buscando o el que esté escribiendo, dice allí, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Ella le ofreció al Señor algo muy valioso. Entonces, en este versículo 3 nos está mostrando o nos está llevando a que entendamos que la adoración genuina que hay en María no es solo un acto externo, sino una entrega completa de lo que somos y poseemos
poseemos en Dios. En este versículo vemos cómo María allí en Betania muestra su amor, muestra su devoción hacia Jesús, derramando sobre él un perfume de gran valor. Este acto nos enseña entonces a cada uno de nosotros la verdadera adoración, y que la verdadera adoración siempre tiene un costo para nuestras vidas, para nuestra carne, porque ¿qué es un costo? Ese costo de negarnos a nosotros mismos. Eso es lo que dice el Señor. Si tú quieres venir en pos mío, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. La verdadera adoración tiene un costo, ya sea material, ya sea emocional o ya sea incluso social. Hoy en día, muchos entonces buscan una adoración cómoda, buscan una adoración sin sacrificio, pero la Biblia nos muestra que la adoración verdadera implica renuncia. La verdadera adoración implica entrega, y que la verdadera adoración implica un corazón que esté dispuesto a darlo todo por su Señor. Esto nos está enseñando a nosotros en María. Pero este versículo nos muestra más acerca de esta expresión que María está haciendo al frente de la persona del Señor Jesucristo. Sigamos adelante. En el versículo 3 al final dice que entonces María no solamente, ahí en el versículo 3 del capítulo 12, María no solamente derrama un perfume nardo puro de mucho precio, Juan mismo lo dice, sino que dice que ungió los pies del Señor. Imagínense, ungió los pies del Señor. ¿Y qué encontramos en aquella época? Calles destapadas, polveros, pantanos, no hay zapatos cómodos, escasamente unas chanclas como unas tres puntadas o algo así, por decirlo de alguna manera. Entonces son unos pies sudorosos, unos pies empolvados, unos pies malolientes, y esta tarea, acuérdese que cuando llegaban de visita a otra casa, llegaban con los pies sucios. ¿Y qué era lo que hacía el siervo? El siervo lavaba los pies del visitante. Lavar entonces los pies para un judío era una tarea degradante. Y esto lo vamos a profundizar más cuando veamos el lavamiento de los pies, ¿cierto? Vamos a profundizar más acerca de esto. Entonces, el lavar los pies era una costumbre que el esclavo más inferior que hubiera en la casa era el encargado de lavarle los pies a los invitados con agua. Así que aquí María no solamente derrama un perfume, sino que María muestra su postración, humillación delante del Señor, ungiendo sus pies. Pero no podemos pasar así rápido por este texto si solo decimos esto que hizo María. Porque Juan nos dice que ella ungió los pies del Señor, pero si nosotros ampliamos un poco más ese concepto de lo que está pasando allí en esta escena y María está haciendo, tenemos que ir a mirar por otra ventana. Acuérdense que los evangelios a nosotros nos permiten ver la misma escena desde diferente perspectiva, desde diferentes ventanas. Cuando vamos a los sinópticos, nos va a completar un poco esta historia. María no solamente ungió los pies del Señor. Nos dice Mateo 26:7. Mateo 26:7 nos dice lo siguiente. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Si usted va y busca en Marcos, también dice lo mismo. Así que lo que hizo María fue ungir al Señor. No solamente sus pies, sino todo su cuerpo, desde su cabeza hasta sus pies. Esto de por sí ya era algo poco común que sucediera, y más con una persona, ¿cierto? Que estuviera sentada en una mesa. Una mejor palabra para describir de poco común es que las personas podrían pensar que esto era una acción loca o tal vez hasta grotesca, pero verdaderamente María estaba expresando la más alta devoción por el Señor. María estaba haciendo algo que no era ofensivo. Y ya vamos a mirar más adelante porque dice que María está haciendo esta actitud y la respuesta de Jesús nos va a mostrar algo maravilloso. ¿Qué más hizo María?
sea, María no paró aquí. Ella hizo algo aún más ofensivo, aún para esta cultura. ¿Qué dice después de que ungió los pies del Señor? Dice que no solamente derramó el perfume de nardo, ungió los pies del Señor y dice que los enjuagó con sus cabellos. Dijo que el cabello tiene un contexto importante en la cultura judía, hasta los días de hoy. Si usted ve un verdadero judío, ¿cierto? José tiene la oportunidad de trabajar con judíos. Las mujeres, o sea, que son judías no de nombre, sino que guardan su cultura. Por ejemplo, la mujer, cuando usted ve una mujer judía, el pelo que usted le ve no es el pelo natural, es una peluca, ¿sí? O se lo tapa con algo, pero a la mujer judía esconde su pelo. Primero porque dicen que es un poco sensual mostrar su cabello, y otro porque puede ser inmoral mostrar su cabello, y porque también es como la gloria de la mujer, ¿cierto? Vamos a mirar esto. Entonces, ella enjuaga con sus cabellos los pies del Señor. Entonces, María, ¿qué hizo? María se soltó el cabello y secó los pies del Señor con su mismo cabello. Entonces, la mujer en la cultura judía debía siempre llevar el cabello recogido, porque soltarse el cabello en público, como les dije, era un inmoral o sensual. Hay un escritor, ¿cierto?, que dice que por cuanto el cabello de la mujer es su gloria, estaba, por así decirlo, poniendo su gloria a los pies del Señor al ungirlo y limpiarlo con sus cabezas. W. McDonald's dice, por cuanto el cabello de la mujer es su gloria, estaba, por así decirlo, poniendo su gloria a los pies del Señor. Así que María, al hacer esta actitud, ella no está pensando en la cultura. Ella está pensando en la actitud de su corazón, en querer adorar al Señor, quererle agradar. María está pasando por encima de lo que para una persona es de gran valor monetario al regar el perfume sobre él. Se rebaja a realizar una actividad reservada solamente para el esclavo más bajo que puede haber en una casa, a limpiar los pies del Señor. Y ahora pasa por encima de todo perjuicio social al usar su propio cabello para secar los pies del Señor. Y todo esto solamente por una razón. La razón que quería María, o la razón que había en ella, era demostrar su adoración hacia su Señor. Pero lo que María hizo tenía mucho más peso de lo que hasta ahora nosotros hemos dicho, porque ella, al ungir el cuerpo del Señor, como nos muestran nosotros los sinópticos, era consciente de cuál era el destino que le esperaba a su Señor. Consciente y no consciente, porque María, aún sin saber, estaba preparando el cuerpo de su Señor. Como cuando el supremo sacerdote dijo que era necesario que Jesús muriera para que todos, ciertos, se pudieran salvar. Este Caifás estaba aún profetizando sin saber lo que vendría a ser verdaderamente la muerte de Jesús. ¿Recuerdan ese capítulo? ¿Cierto? Esas palabras. Entonces, los judíos, ¿y por qué María estaba preparando el destino que le esperaba al Señor? Los judíos no tenían la misma cultura de los egipcios. Recuerden que los egipcios momificaban los cuerpos, pero los judíos lo que hacían era que ungían los cuerpos con especie para disimular el olor de descompuesto que tenía, ¿cierto? Eso es lo que hacían los judíos, ungían con ramas, y eso es lo que iban a hacer las mujeres cuando el cuerpo del Señor estaba en la tumba y resultó que la tumba estaba vacía, ¿sí? Entonces, Juan 12:7 dice que Jesús responde, dice, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Consciente o no consciente, María estaba haciendo esto, ¿cierto? Preparando el cuerpo del Señor para su sepultura. Mateo 26:12 también nos dice
Mateo 26:12, los sinópticos nos dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Mira lo que Jesús está diciendo y Mateo nos está narrando. Y Marcos en 14:8, Marcos 14:8 también dice, está hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Mire cuán claro era Jesús con sus discípulos y con los que le seguían que él iba a morir. Y cuando él muere, todos se dispersan, ¿sí? Y por eso él resucita al tercer día y tampoco creen, ¿sí? Tenían como un velo, como que no entendían y lo tenían ahí, el Señor lo estaba predicando a cada momento. Así que María adora a aquel que habiéndole dado vida a su hermano que estaba muerto, próximamente él mismo moriría para darnos vidas a todos nosotros. Ahora bien, en medio de este acto sublime de oración que María está realizando, ahora dejamos a María ahí y vamos a pasar a escuchar la voz de otro personaje. ¿Y es quién? Judas, ¿sí? La voz de uno que lo odia, que odia a Jesús y sale a relucir lo que él va a decir. Uno que había andado. ¿Quién era ese? Uno que había andado con Jesús desde el principio de su ministerio. Uno que había visto realizar maravillosos milagros a Jesús. Uno que había compartido con el Señor las enseñanzas más íntimas hasta el momento, porque estuvo con él para arriba y para abajo hasta los últimos momentos. Hay un pastor que es J.C. Ryle que dice lo siguiente con respecto a Judas. Dice, a primera vista, parece increíble e imposible que alguien pudiera seguir a Jesús como discípulo durante 3 años. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay veces usted dice, pero esta persona que estuvo en la iglesia y hacía esto y hacía lo otro y una cosa y miremos a Judas. Es la mejor enseñanza de que muchas veces en la iglesia hay personas que no han de ser salvas, ¿sí? Entonces parece increíble que un discípulo que estuvo con Jesús durante 3 años, lo vio hacer sus milagros, oír sus enseñanzas, recibir repetidas bondades de su parte por parte de su maestro, ser considerado o llamado también como un apóstol, luego resultara corrompiendo su corazón al final. Parece mentiras, parece poco creíble, pero el caso de Judas muestra claramente que esto puede resultar así. Esto puede resultar así en los discípulos del Señor. ¿Y qué pasó con Judas? Con Judas pasó lo siguiente. Se unió la ignorancia con la vana esperanza. ¿Por qué ignorancia? ¿En qué sentido estamos hablando de la ignorancia? En la ignorancia de Judas fue en hacerse un Mesías conforme a los deseos de su corazón. Y ese es el problema de los discípulos que no perseveran en el Señor. Nos hacemos una vana o equivocada esperanza del Mesías en nuestro corazón y no conforme a la persona del Señor Jesucristo que nos narra a nosotros las Escrituras. Judas entonces había fijado en Jesús una esperanza equivocada. Judas había fijado su esperanza en Jesús en torno al beneficio que podía sacarle a él. Muchos buscan hoy a Jesús buscándole el beneficio, no buscándolo porque Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor. Judas pensaba que cuando predicaba Jesús de ese reino que vino a traer, Judas no pudo ver, no pudo comprender, y por eso hablamos de ignorancia, de que el reino del Señor, dice, mi reino no es de este mundo. Judas estableció el reino del Señor en su mente aquí en la tierra. Y muchos hijos de Dios queremos establecer el reino del Señor aquí en la tierra. Lo que tenemos que hacer como hijos de Dios es traer la cultura del reino de Dios a la tierra, pero no pretender que esto se convierta, porque lo que será el reino de Dios será cuando sea consumado y tengamos los nuevos cielos y la tierra nueva, ¿sí? Entonces,
Judas había establecido su reino terrenal. Entonces, para él en ese reino terrenal, Judas estaba buscando de pronto en su corazón ser uno de los principales en ese reino que el Señor, pero él veía como que eso no se podía, no iba a ser. Judas había apostado por Jesús. Judas se había jugado su vida por Jesús, pero de la forma equivocada. Porque Mateo 19:27, Pedro, ¿qué nos dice a nosotros? Maestro, hemos dejado todo por seguirte a ti. Te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro dice que ellos lo dejaron todo por seguirlo y Judas fue uno de ellos, pero Judas tenía un interés en su corazón equivocado. Jesús no era el Mesías que él esperaba que fuera. Mire que el mismo Sanedrín ahora lo busca para matarlo. Todo estaba a punto de acabar y Judas, al ver que viene a anunciar de un reino, ese reino no se ve por ningún lado, lo quieren matar y cómo, o sea, aquí no vamos a quedar sin nada. Y desde su desilusión buscó la manera de beneficiarse en algo de dicho ministerio. Y por eso Judas sacó beneficio aún entregando a Jesús por las monedas que le dieron. Esto sucedió con Judas. Y esto sigue sucediendo a diario. Falsos maestros presentan un falso Jesús y lo acomodan a los deseos del corazón de las personas y las personas reciben un falso Jesús acomodado a las necesidades de su corazón y no a las verdaderas necesidades de recibir vida y de tener una vida de temor y arrepentimiento delante del Señor. Judas entonces interrumpe este momento de que está haciendo María, de postrarse, de mostrar una verdadera adoración. Y si somos conscientes, rebaja, desvirtúa y trata aún de colocar en ridículo la acción de adoración y amor que está teniendo María hacia el Señor Jesucristo. Veamos los versículos 4 y 5. ¿Listo? Versículos 4 y 5. Y dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa sustraída de lo que echaban en ella. Mire lo que está diciendo Juan al describir a Judas. Él no nos está diciendo que él había sido ladrón. Dice, no, era ladrón. O sea, Judas nunca dejó su pasado atrás. Judas era un hipócrita. Entonces, disfrazado de una falsa moralidad, el hombre natural siempre verá la adoración debida a Dios como algo que repugna. Y eso fue lo que le pasó a Judas. Un hombre natural, un hombre que no tiene el Espíritu Santo, un hombre que no tiene una verdadera conversión. Y al ver el acto de adoración tan tremendo, ¿qué es lo que da? Celos. Y por eso es que muchas personas, ¿cierto? Naturales, incrédulas, o que no tienen una verdadera conversión delante del Señor, le da como rabia a los más espirituales. Ay, los religiosos, esos que mantienen allá el ambiente, esos que no salen de la iglesia, esos que andan con una Biblia bajo el hombro, ¿sí? Le repugna ver la adoración hacia Dios. Y eso le pasó a Judas. Judas profesaba una falsa devoción. Parece decir algo bueno. Porque ¿qué fue la falsa devoción que tenía aquí Judas? Judas decía que él quería ayudar a los pobres. Pero Juan lo desnuda inmediatamente y dice, no porque cuidara de los pobres, porque el ayudar a los pobres puede ser una justa causa. Y muchas veces la gente dice eso, ¿sí? Eso en vez de estar dando a la iglesia, uno debería ir y ayudarle a los pobres.
Mentira. No son capaces ni siquiera de ir a comprar un mercado y se lo dar a un indigente de la calle, sino que hay dureza en su corazón y hay tacañería en su corazón. Y eso es lo que le pasaba a Judas. Judas estaba no preocupado por los pobres, sino que esa platica de 300 denarios, o sea, esa para plata de nosotros, $60,000, lo tuviera en la bolsa para poder sustraer de la bolsa. Entonces, parece algo bueno, una causa justa, pero está vestida de falsedad. Este versículo 6 nos habla verdaderamente cuál era la intención. La intención era robar de esa plata, no que él estuviera pensando en los pobres. Y esto nos lleva a nosotros a recordar un poco también, por ejemplo, el rey David, la palabra de Dios también nos muestra una falsa piedad, una falsa devoción que él tuvo cuando él en secreto, ¿cierto? Él manda a matar a Urias, ¿cierto? Él lo manda a matar en la primera línea de batalla y su mujer queda viuda, ¿sí? Entonces, David como rey que recoge a esta mujer, una mujer en embarazo, qué buena actitud del rey. Y eso era ¿qué? Una falsa devoción. Ante los ojos de la gente todo parecía perfecto y lucía como un gran hombre que se estaba apiadando de la mujer viuda y en embarazo. Pero es que ese hijo no era de Urías, era de él. Pero la gente no sabía. Pero ante los ojos de Dios fue abominable. Y por eso le mandó ¿a quién? Al hijo de Camilo, ¿cierto? Le mandó a Natán, el profeta. ¿Para qué? Para decirle, al mundo lo puede engañar, al mundo le puede dar una falsa piedad, pero a mí no, ¿sí? A mí no. Entonces, la piedad farisaica, ¿cierto? El activismo social, aún el que satisface las necesidades reales, a veces se oculta en un espíritu que no sabe nada de alabanza y adoración. Jesús entonces, al escuchar a Judas, lo manda a callar. 7 y 8 dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque los pobres siempre los tendrás con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hombre, Jesús, aún sabiendo cuál era la verdadera actitud en su corazón, no lo desnudó, pero le dio una respuesta que, ¿qué dice? Los pobres siempre los van a tener, pero a mí no me tendréis para siempre. Jesús se agrada en la acción que María había hecho y deja claro delante de todo el mundo. Se agrada de su adoración, porque él reconoce y él acepta que él es digno de ser adorado. Porque la adoración y la honra a él es la adoración y la honra al Padre. Y ya lo vimos en Juan 5:23, cuando dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Porque el que lo honra al Hijo, honra al Padre que le envió. Entonces, este acto que estamos viendo aquí, se convierte en estos últimos, esa respuesta de Jesús, clavó en el corazón de Judas. Porque hay alguien, un erudito en la palabra, dice que esto se convirtió en la sombra que abarcaría los demás hechos que estarían por venir. Porque este fue el desencadenante que llevó a Judas a tomar la decisión de traicionar al Señor. ¿Qué fue lo que detonó en Judas en el traicionar al Señor? En el salir del closet. La verdadera adoración de María le repugnó a él y lo motivó por su avaricia, ¿cierto? Dejar al Señor. Y mire que si usted y yo nos vamos a ver los sinópticos, en Mateo 26 y Marcos 14, nos van a narrar justo después de este acto que María hace, de que Judas va y vende al Señor. Leamos Judas 26. Judas 26, 14 nos dice a nosotros lo siguiente. Entonces, uno de los 12, ¿ya estamos ahí?
Mateo 26, 14. ¿Listo? Amelia está buscando que es que Judas 26. ¿Cierto? Le leí la voz, la boca. No. Bueno, Mateo 26, 14. Dice, entonces uno de los 12, ya sabemos cuál, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Mire lo que dice. Esta actitud de la verdadera adoración de María desencadenó, ¿cierto? En Judas, el que tomara la decisión de ir a vender al Señor. Concluyó con lo siguiente. Si entendemos lo que el Señor es y ha hecho por nosotros, no hay otro camino distinto que una entrega, una vida en agradecimiento al Señor. María lo entendió y la invitación para nosotros es que nosotros lo hagamos. Entendamos que el Señor ha hecho todo por nosotros y que no hay otro camino que usted y yo podamos recorrer que el de agradecer. Leamos la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios, permanezcamos a los pies del Señor como María lo permaneció, adorándole, orando, buscándole, inquiriendo, pagando un precio, pagando un precio. Y así entonces nosotros tener claro un concepto del Mesías en nuestro corazón, del Cristo en nuestro corazón. Y no que nos pase el primer impasse y creamos que Dios ya no existe o que Dios no quiere hacer esto o que no quiere lo otro. Dios tiene un plan maravilloso y Él no lo va a torcer solamente por cumplir caprichos. Busquémosle, encontrémonos con aquel que lo dio todo por nosotros, que ha dado su vida por amor a nosotros. María entendió el valor que había en Jesús. Y nosotros tenemos que entender que el Señor lo que está buscando son verdaderos adoradores, que le alaben y le busquen en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar y ya con eso entonces terminamos la historia de Jesús en Betania. Y la próxima clase pasamos entonces a partir del versículo 12, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Vamos a orar. Señor Dios, yo te doy gracias por la palabra que hoy tú nos has permitido estudiar, por estos versículos, de recordar de lo que pasó allí en Betania, 6 días de Jesús ser crucificado. Gracias, Señor, porque María primeramente nos enseña a nosotros a estar a los pies del Señor. Segundo, nos enseña a que nosotros entendamos que para darle una verdadera adoración al Señor hay un costo. Puede ser un costo económico, puede ser un costo social, puede ser un costo moral, puede ser un costo de violentarme a mí mismo para poder estar delante de sus pies. Judas, también podemos aprender de la vida de Judas en cómo no tener nosotros, en cómo nosotros no tener una falsa devoción en el Señor. Necesitamos tener un claro concepto del Cristo que usted y yo estamos buscando. Pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a comprender, así como ese Espíritu de Dios iluminó a esa primera iglesia, de hecho en los apóstoles, para poder comprender todas las palabras que el Señor les había enseñado y mostrado. Que ese Espíritu de Dios nos lleve a entender completamente el Cristo que murió por nosotros y lo que Él espera de cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor que nos ayude verdaderamente a estar ante sus pies, buscándole, alabándole, teniendo una verdadera adoración, teniendo una entrega genuina delante de Él. Y que si en nosotros, en nuestro corazón, hay avaricia, hay algo que impida que nos podamos acercar, que Él nos limpie y nos permita verdaderamente tener una verdadera entrega hacia Él. Gracias te damos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y nos quedamos en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
y amén.